indígenas en Bolivia y la sociedad civil en Colombia. Síntesis, sábado y domingo, por Telesur. Más noticias, más conexión, más interactividad. La agenda informativa de América Latina más completa llega renovada. Agenda abierta en sus 2 emisiones de lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Estos son nuestros principales titulares. Autoridades colombianas localizan en una zona montañosa del Cauca el avión Super Tucano, reportado como desaparecido. La aeronave sobrevolaba el área del conflicto. Inicia paro médico en Perú. Profesionales de la salud llaman a paralizar los hospitales por 48 horas. La presidenta Cristina Fernández coloca piedra fundacional de una nueva planta de fabricación de maquinarias agrícolas en su país. En Bolivia, indígenas de la 9ª marcha empiezan a retornar a sus comunidades tras 75 días de movilizaciones. Tras la crisis siria, Rusia expresa su rechazo a sanciones. Por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido y Francia mantienen solicitud de castigos para ese país. To contribute constructively. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estamos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las últimas 24 horas y aquellos acontecimientos que ahora estén en pleno desarrollo. Estamos revisando las imágenes de los satélites que recibimos en vivo durante el programa. Podría haber alguno que todavía no tengamos en la pauta, aunque, bueno, para variar, hemos modificado la pauta sobre la hora. Pero estos son los acontecimientos que vamos a compartir con ustedes con la habitual adicción a la adrenalina que tiene este equipo. Quiero decirles que he trabajado con gente de Estados Unidos, he trabajado con gente de la BBC, y lo que aquí hacemos a veces cambiando sobre la marcha sería un infarto para cualquiera de ellos. Pero lo decimos con orgullo porque esta es la forma viva, comunicativa, arriesgada, pero con una cierta experiencia que es intransferible, que nos permite sentirnos orgullosos de cómo se hace televisión en Venezuela. Sin libretos, sin audífonos, sin teleprompter, sin chuletas. Y aquí vamos. Ahora, lo que les vamos a mostrar es, yo diría que es la quinta esencia de la falta de ética de los políticos neoliberales que ahora implementan el paquetazo en España y son exactamente los mismos que antes dijeron que no iban a hacer y que no era ético hacer justo lo que ahora están haciendo. En Portugal tampoco está mucho mejor, ahora hay huelga hasta de los médicos, pero los médicos defienden el Sistema Nacional de Salud. Toda Europa está así en un ala y una plegaria en mayor o menor grado, pero no se puede generalizar tanto como el nivel de hipocresía que vamos a ver en la conducción política española. Y en esto vamos a hacerle un reconocimiento, chapeau, porque acá no nos adornamos con cosas tomadas de otro, ¿no? Esto, el trabajo de investigación y de archivo no es nuestro, es de Telesur. Ustedes saben que este programa se genera en Venezolana de Televisión y nosotros se lo cedemos gratuitamente a Telesur para que ustedes lo puedan ver en mayores áreas, ¿no? Este es el programa decano de la televisión venezolana en materia de información. Y lo que quiero mostrarles con los acontecimientos en pleno desarrollo es que Mariano Rajoy
realmente ha pasado los límites de la hipocresía. Primero vamos a ver lo que decía cuando estaba en la oposición, él y sus futuros miembros de gabinete y su gente de confianza. Todos los productos básicos. Todos, la luz, el teléfono, el gas, todo lo que compramos en el supermercado. Esto lo mostraba hoy Agenda Abierta en Telesur y nos parece un excelente trabajo de archivo. Oigan esto, Esperanza Aguirre. Pues que se va a crear más paro, más recesión y más desmoralización en la sociedad española, que es un disparate. Que no nos cuenten que sirve para pagar las atenciones sociales, porque no es verdad, queridos amigos. Que no nos lo digan, porque sabemos lo que pagan las comunidades autónomas, que es la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte, y lo que pagan las cotizaciones a la seguridad social. Eso lo decía Esperanza Aguirre en el año 2010 cuando era opositora, los mítines del PP. Que no nos digan que la subida del IVA va a servir para favorecer a los más desfavorecidos, porque el IVA lo pagamos todos, y a los parados, a los pensionistas, a los mileuristas y a los que menos tienen, esta subida les añade una dificultad más para sus economías que ya son muy débiles y llenas de dificultades. Y como pueden ver, hemos dejado el logo de Agenda Abierta porque le felicitamos por este trabajo de investigación de archivo. Y mirad, el IVA. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. Amigas y amigos, en el año 2009 el presidente del gobierno dijo: no tenemos ninguna intención de subir los impuestos. 3 meses después volvió a decir: no vamos a subir los impuestos. Y un mes después anunció una subida del impuesto del valor añadido. Toma credibilidad. Ese es el valor de la palabra del señor Rodríguez Zapatero. Bueno, eso lo decía llenándose la boca Mariano Rajoy en el 2010. Los archivos son terribles para los políticos que no tienen coherencia ética. Suscribo de la primera a la última letra las palabras que aquí ha pronunciado la presidenta del Partido Popular de Madrid. La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis. Toma ya. La subida del IVA es injusta porque perjudica a quien menos tiene. La subida del IVA es inútil porque no servirá para atajar el déficit mientras Zapatero mantenga el derroche de sus políticas. La subida del IVA es contraproducente porque es un nuevo jarro de agua fría en una economía que ya está congelada. Y cuando tomemos un café y veamos que nos cuesta más, y cuando paguemos más por la comida, por la ropa, por los libros del colegio o por el transporte, cada una de esas subidas que vamos a tener en nuestra vida cotidiana serán subidas que tienen un único responsable, el señor Rodríguez Zapatero, cuyos excesos, cuyos errores y cuyas equivocaciones se pretende que las paguen ahora el conjunto de los españoles. Amigas y amigos, no lo aceptamos. Eso lo decía en 2010. Y este neoliberal a ultranza decía cómo y por qué había que sacar aquel gobierno de la Moncloa. Y ahora, ¿con qué se desprendió de la liana? Con el paquetazo neoliberal, haciendo exactamente todo lo contrario de lo que aquí decía y poniéndose a hacer lo que criticaba. Hay que ver la caradura de este señor y, por supuesto, las consecuencias sociales que esto trae, y es solo el comienzo. Ocupen sus escaños. El paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos. Oyeron, ¿no? El paquete de consolidación fiscal, vaya eufemismo. Señoras y... Señora Mazares, te ruego silencio, por favor. Aquello que decía en el 2010 se lo come ahora.
y hace exactamente lo mismo, pero peor. Diputados, junto con la inevitable consolidación fiscal, debemos acometer las reformas estructurales que nuestra economía necesita para recuperar su competitividad y flexibilidad y generar crecimiento y crear empleo. Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración. No pregunto si me gusta, dijo el hipócrita. La imposición sobre el empleo. En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. Claro, solo su bancada puede aplaudirlo. Presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Pasará del 8 al 10% el IVA, mientras que el general va del 18 al 21%. Y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio, ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Por si no entendieron, el IVA, el reducido, pasa del 8% al 10%, mientras que el general se eleva del 18 al 21%. ¿Qué dice el hombre de la calle? La oficina de desempleo ya es el lugar común. Los mineros en Madrid reciben apoyo de todos los sectores. Y la calle está diciendo a gritos lo que el señor Rajoy se come. Lo que había criticado ahora lo aplica, pero lo aplica peor y con más costo social. Y habla de un paquete, que otra cosa. El paquetazo neoliberal. Respuesta a la protesta, represión policial. 7, 8. Todos los servicios, medicina, protección a la tercera edad, educación, todos los servicios esenciales que parecían intocables, ahora son objeto de los recortes. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cuál es el costo social? Está por verse. Pero lo cierto es que decenas de miles de personas se manifestaban hoy por el centro de Madrid hasta el Ministerio de Industria en apoyo a la minería española y en contra de los recortes al sector. Y miles de millones inyectados en dinero para salvar los balances, pues ahí está. Van a sufrir los ciudadanos, va a generar mayor paro, mayor exclusión social y desde luego quien creyese el sueño de la clase media que se vaya desengañando. Este país está viviendo el empobrecimiento para que una serie de personas sigan haciendo dinero. Sube todo y los sueldos te bajan y no llegas. Pues si el paro se incrementa, por otro lado no hay crecimiento y lo único que hay recortes, subidas de impuestos, pues evidentemente antes o después tendrá que haber una explosión social porque no se mantiene. Las personas tienen que comer. ¿Qué tal? Esto es solo el comienzo del paquetazo neoliberal a ultranza. Y la marcha negra se convirtió también, no solo de los mineros, sino también un clamor contra las nuevas medidas de ajuste que acabamos de oír anunciar hoy mismo a Mariano Rajoy, como la reducción de las prestaciones por desempleo, la subida del IVA o la eliminación de la paga de Navidad. Solo queremos trabajar allí, el campo, lo que hay es nuestro. Solo pedimos eso, dos cosas, que dé lo de Europa, lo que firmó Europa, y la lucha es por las comarcas y por el país. Eso lo decía nada más familia de mineros. Y Fermín Yuste, un trabajador que no es minero pero que los apoya. La gente ha salido a apoyarlos después de la marcha y los 19 días de caminata desde todas las comarcas mineras de la península. Cometer en este país contra la clase trabajadora, el hacerle los recortes que pretende el gobierno. Yo creo que en estos momentos sería más fundamental el apoyar a los trabajadores, en este caso a los mineros con las ayudas del gobierno, que a los banqueros como lo está haciendo. La multitudinaria manifestación había partido de la Plaza Colón y marchaban con más de 200 mineros que habían llegado ayer, como les mostramos, desde las cuencas mineras al norte de España. Al final de la marcha fue el Ministerio de Industria y la policía detuvo a varias personas en el transcurso de una carga, mientras
76 de ellas, entre ellas 33 policías, tuvieron que ser atendidas por contusiones, torceduras y alguna crisis de ansiedad. Empezó la guerra porque el ministro no se puso a negociar con los sindicatos. La gente manifestó pacíficamente, pero la represión se hizo sentir de todas maneras. En sus intervenciones al concluir la marcha, los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, anunciaron la convocatoria de una movilización general antes de que acabe julio para protestar contra el nuevo paquetazo neoliberal de Rajoy, lo mismo que en el 2010 decía que estaba en contra y nunca aplicaría. Cuatro columnas de mineros de Asturias, Castilla, León y Aragón abrían la multitudinaria manifestación a lo largo del Paseo de la Castellana. Iban acompañados por el estruendo de los petardos que los mineros manejan muy bien y lanzaban a su paso, y los cantos del himno Santa Bárbara Bendita a los que ellos se encomiendan. Después de más de 2 horas de recorrido, llegaron a la sede de los Ministerios de Industria, donde se produjeron gran parte de los incidentes. Los gritos eran los que se podían repetir eran: los enemigos están adentro, no somos terroristas, somos mineros. Y lo coreaban los mineros y todos los que solidariamente les acompañaban. Los disolvieron a punta de cachiporra, disparando pelotas de goma con implementos de represión, a alta velocidad, ¿no? No es ningún chiste recibir un pelotazo de esos. Aunque al momento no había pronunciamiento oficial del Ejecutivo, fuentes gubernamentales señalaron que el gobierno no tiene intención de dar marcha atrás en sus planes de recorte de las ayudas a este y a cualquier otro sector. Ahí va un pelotazo de goma. No es cualquier pelotica, es disparado con una carga de escopeta. Y eso puede generar reacciones muy diferentes según donde le peguen a uno. Presión y golpiza contra los mineros y los que se solidarizaron con ellos. Según las cifras disponibles, la industria del carbón no es rentable ya para los próximos años y la producción ha descendido progresivamente y el país importó en 2011 16 millones de toneladas de carbón. Muy mal porque nos llevan quitando prestaciones sociales y otras cosas desde hace 2 o 3 años y hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero es una cosa más, estamos así ya muy mal desde hace mucho tiempo y en condiciones laborales todo muy mal. Así las cosas, aquí hay una franela interesante. Tengo el cerebro conectado con mi trasero, digamos. Cuando pienso algo, saben lo que hago, ¿no? ¡Pocha! ¡Se la estáis dando todo al primo de Aguirre! El funcionario que lo único que hace es ponerte la inyección, curarte cuando estás enfermo, enseñar a tus hijos y ayudarte. El que está contigo día a día luchando para salir adelante al ciudadano es el funcionario, no son estos. Y estos no se quitan nada, nos lo quitan a nosotros de nuestro sueldo para comer. Eso lo decía María, una sirviente civil de los trabajos de apoyo a los más desposeídos. Aquí gritaban, manos arriba, esto es un asalto.
Luego habló Miguel Borrá, representante de los trabajadores civiles, el sindicato de los empleados públicos. Superados los de seguridad, le dije, no, el problema no es contigo, tú estás tan fregado como nosotros, pero queremos que nos oigan y allá vamos. Aquí estamos y no nos vamos, no se escondan, que den la cara. Es muy tensa, nos han quitado una paga extra, volvemos a ser los empleados públicos los que pagamos toda esta situación y desde luego nuestro sindicato no lo va a consentir y vamos a ir hasta el final. Gracias. Hemos sentado en la mesa porque no estábamos de acuerdo ni con el formato de la mesa ni con que sea una mesa que no hay negociación, sino solamente imposición. Este era el vocero de los sindicatos de empleados públicos. A ver cuáles son los siguientes movimientos. Gracias. El gobierno, por lo visto, no quiere dialogar, simplemente impone. Esto es lo que hay y no hay margen de negociación. Somos unos los que tenemos que sacrificarnos, los trabajadores, los obreros, y otros para los que nos tenemos que sacrificar, que son los banqueros, los que no pagan impuestos, los de la evasión fiscal. No hay un reparto equitativo de esto de la crisis y del sufrimiento. Siempre va a las espaldas de los mismos, empleados públicos y no públicos. Jolines, tío, parecéis sudacas. Manifestarnos por todas las agresiones y recortes que está haciendo el gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy concretamente. Y lo que debería hacer este buen señor, si tiene dignidad, es dimitir, porque a sus votantes les ha engañado. Así lo decía Toñi, que es empleada del servicio postal. La situación no parece mejor allende la frontera. Aquí está un conocido Banco de España, ¿no?, que tiene muchos dolientes, que por supuesto recibió la gran ayuda, pero esto es Portugal. Y allí son los médicos los que salen no a pedir mejoras, sino a que no se eche a perder el orgulloso sistema de salud pública que han logrado producir durante años y que dio tan buenos resultados en las estadísticas. Ahora son 2 días de huelga por parte de los médicos lusitanos, que también sufren el paquetazo neoliberal en Portugal. Ellos se ponen los brazaletes negros porque lo que quieren es salvar el Servicio Nacional de Salud. Autistas, creo que sí, necesariamente el protesto dos médicos tendrá que mudar la actitud do ministro da Saúde. El paro fue organizado en forma conjunta por primera vez en 25 años por el Colegio Oficial de los Médicos Portugueses y sus 2 principales sindicatos. En la céntrica avenida de João Crisóstomo de la capital congregaron miles de médicos. Según las cifras de los convocantes, más de 4.000, no comentadas por las autoridades, y de muy diferentes edades, todos ataviados con la tradicional bata blanca, pero con brazaletes negros. La huelga por la defensa de la profesión médica y la calidad de la profesión. La huelga va a durar hasta mañana a la noche, se prolongará así y apenas han permitido el funcionamiento de los servicios de urgencia y algunas consultas. O Serviço Nacional de Saúde, nos moldes em que está, um serviço que funciona em prol dos nossos doentes e em prol de melhor qualidade, saúde que é conhecida por todas as pessoas em Portugal e no mundo. El colectivo de los médicos hablan de los ajustes y reformas aprobados por el gobierno portugués. Y Passos Coelho, como primer ministro, hablaba hoy ante las cámaras con el primer año de su gobierno. Não está, nesta altura, a preparar qualquer aumento de impostos, nem qualquer outra medida dessa natureza. Mas o governo está a preparar e a estudar muito bem
aquilo que deve. El líder conservador, que gobierna con mayoría absoluta, no aclaró cómo va a compensar el año próximo los recortes salariales del sector público, rechazados la semana pasada por el Tribunal Constitucional de Portugal, que los consideró discriminatorios al no afectar también a las empresas privadas, que por supuesto él no quiso ni tocar. El primer ministro descartó hoy nuevas subidas de impuestos durante el debate parlamentario, que sufrió una lluvia de críticas de la oposición por los efectos de su paquetazo neoliberal y su programa de austeridad. Pagar a um enfermeiro menos que o salário mínimo é retirar dignidade a um trabalhador. No obstante, reconoció que el desempleo ha subido más de lo previsto y que hay riesgos considerables, dijo textualmente, para la consolidación presupuestaria, en aparente alusión al elevado nivel que mantiene el déficit fiscal luso por la caída de recaudación impositiva en medio de una economía que no funciona. Estamos hoje com a realização de uma greve marcada pelos sindicatos médicos que respeitamos. Neste domínio, tendo em atenção as reivindicações dos médicos, continua o governo... El ministro de Salud se refería al conflicto con los médicos y ciertamente no hay manera de dar una respuesta social a lo que han creado y siguen con el paquetazo neoliberal a ultranza. Este governo irá reabrir. Los que aplauden no son la oposición de izquierda, que le reprochó que la situación de las empresas y las familias lusas es cada vez peor, con una recesión del 3% y un desempleo superior al 15%. En otras latitudes las cosas no están mejor. 41º aniversario de la nacionalización del cobre, Allende, Santiago de Chile. Carabineros equipados con lo último para antimotines, y esto no era un motín, reprimen la marcha en defensa del cobre. Concebida como parte de la Jornada Nacional de Conmemoración del aniversario 41 de la nacionalización del cobre por el gobierno de Salvador Allende, que como ustedes saben duró de 1970 al 73 con el golpe. La manifestación fue disuelta con gases lacrimógenos y carros lanzaagua, entre otras cositas. Los manifestantes pretendían llegar al edificio sede de la estatal Corporación Nacional del Cobre, Codelco, y entregar una carta exigiendo el respeto de la soberanía económica del país e intentando renacionalizar el estratégico mineral. Se fueron por Ahumada y precisamente Manuel Ahumada, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, denunció la represión policial. Es inaceptable, no te dejan marchar ni manifestarte por un paseo peatonal. No lo veíamos esto desde la dictadura. Es inaceptable, hay un cerco. Bueno, no querían un gobierno neoliberal. Esta es la respuesta y el idioma. Hoy el problema de la educación, de la vivienda y de la salud no son problemas de falta de recursos, sino de falta de voluntad política para solucionarlos, dijeron. Y la respuesta social está aquí. Quieren un debate abierto sobre estos temas fundamentales, pero por supuesto los factores de poder se rehúsan. Y también entraban en liza los pescadores, porque hay una nueva ley que les circunscribe a poder actuar nada más que en una franja de 5 millas, y esta gente tiene generación tras generación disfrutando de derechos que antes tenían y ahora que cada vez les restringen más. Y nuevamente la respuesta ha sido la represión. Así las cosas, ha llegado el momento de hacer un corte y volvemos en instantes con más acontecimientos en pleno desarrollo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, no se pierdan el segundo bloque, acabamos de modificarlo con noticias de última hora y está imperdible. Ya volvemos. Más noticias, más conexión, más interactividad. La agenda informativa de América Latina más completa llega renovada. Agenda abierta en sus 2 emisiones de lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina.
todavía canto. Canciones de protesta reflejan la realidad de una sociedad, su vida, sus luchas, el ansia de libertad. En España la nova cançó, en Cuba la nueva trova, en Argentina la música nacional que empezó a difundirse durante la Guerra de Malvinas y floreció con la vuelta de la democracia. En definitiva parece haber hilos conductores, denominadores comunes. Murió el poeta lejos del hogar, me cubre el polvo de un país vecino. A la leja... Quinta temporada de estrenos. MP3, Gira Latina. Canciones de protesta, España. Este viernes. Llegó el momento de detenernos y escucharnos. Estoy de negro porque estoy de luto. Nosotros no simplemente estamos siendo discriminados, sino que estamos siendo maltratados. Que en este mundo cada quien tiene derecho. Y hacer énfasis en la cruda y pintoresca realidad de un país. De una época, de una sociedad. El hermano del presidente es socio de la compañía y prefieren entregarle esto a una multinacional que nos va a explotar. De la opulencia a muchos nos han llevado a la indigencia. Relatos que están en boca del que vive al alcance de todos. Sabiduría cotidiana en un solo espacio. ¿Cuál es la diferencia entre flauta traversa y flauta dulce? La flauta traversa se toca así y la flauta dulce se toca para abajo. Yo creo que una persona, si nació en República Dominicana, tiene que ser dominicana. Causa Justa. Todos los lunes. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y el tema de Siria ni baja la tensión ni permite grandes esperanzas, pero hay algunos matices diferentes. Siguen bombardeándonos con imágenes que las propias agencias que nos las envían dicen que no pueden comprobar su origen ni su fecha, pero que se supone tendrían como escenario alguna villa aquí cercana a Alepo, parte importante de Siria. Y ahora, para sorpresa de muchos, hay un cambio de parte de Moscú y también una posición diferente de parte de Beijing, como para que no se repitan los errores que permitieron los desastres que se generaron en Libia. Pero también hay un llamado a actuar con unas combinaciones que eran difíciles de imaginar. Este enroque vamos a tratar de explicarlo de alguna manera. Y Venezuela vuelve a ser noticia, ¿no? El candidato opositor a Obama dice de todo menos cosas bonitas para nosotros, y Obama dice que no somos un peligro, y eso, vean esto. Aparentemente ese blindado pasa por encima de una mina. Los que estarían tomando las imágenes hacen el consabido grito de Allahu Akbar, alabado sea Dios. Y los tanques que vienen detrás acompañando a este, que parece que de alguna manera se mantiene sin tracción, pero podría pensarse que con su tripulación dentro, se encuentran de pronto con que un armamento antitanque fue lanzado contra el segundo tanque, y esto es toda una patrulla de ellos, ¿no? Esta edición es de origen, la propia agencia que nos lo manda dice que no pueden garantizar cuándo fue esto y dónde fue. Vean, es un directo impacto de un arma antitanque, ¿no? Esto sería, dicen que sería en Azaz, en la provincia de Alepo. Y la agencia que nos envía esto, que es Reuters, dice: Reuters no ha podido confirmar y verificar de manera independiente el contenido de este video, que ha sido obtenido del website de una ONG. Bueno, ¿dónde estamos ahora? En Ginebra. ¿Quién es el protagonista? Kofi Annan, del que tanto se ha hablado. Hemos discutido la crisis y, como pueden imaginarse, en Siria, mi reciente viaje a la región y lo que se ha logrado de los grupos con los que nos hemos encontrado también aquí en Ginebra. El Consejo está ahora discutiendo nuevos pasos que se deberían tomar y que deben ser tomados, y deberíamos de alguna manera lograr cambios en los próximos días. En ambos casos, en Irán y en Irak,
Los gobiernos comprometidos en apoyar el plan de 6 puntos. Ellos apoyan la idea de una transición política y esto permitiría a los sirios decidir su futuro político y obviamente estamos tratando de influenciar con nuestras conversaciones al gobierno y a The government's committed to supporting the 6-point plan. They supported the idea of political transition, which would be Syrian-led. En cualquier caso, parece que Annan pide consecuencias ante la violación del plan de paz en Siria. Ha asegurado que Irán respalda un plan de transición política que esté liderado por los propios sirios. En las últimas semanas, Annan se ha mostrado partidario de involucrar a las autoridades iraníes en las negociaciones internacionales para tratar de resolver el conflicto en Siria, principalmente por la capacidad para influir en Damasco de parte de Irán. Sin embargo, Estados Unidos se ha posicionado absolutamente en contra y no se la ponen fácil a Kofi Annan. El mediador internacional ha avanzado ante los periodistas en Ginebra, como estamos viendo, que el Consejo de Seguridad de la ONU decidirá en los próximos días nuevos pasos sobre el tema sirio. Annan ha informado al Consejo por videoconferencia de sus recientes visitas a Damasco, Bagdad y Teherán, en las que hizo una evaluación de la posición de las distintas partes. Quien no podía quedarse sin decir algo y contraatacar era la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Susan Rice. Rice defiende el plan de paz de Kofi Annan. Dice, el Consejo de Seguridad debe garantizar, tal como hoy le ha pedido a Annan, que habrá claras consecuencias contra quienes no cumplan con su plan de paz. Lo dijo, como estamos viendo ante la prensa, la embajadora Susan Rice en la ONU, tras la reunión mantenida con el Consejo y con el enviado especial mediante videoconferencia desde Ginebra. A Rice se lo presentamos desde Ginebra, a Kofi Annan desde Ginebra, y Rice está en Nueva York. Rice defendió que los 15 sitúen el plan de paz de Annan y los acuerdos en cuanto a la transición, de acuerdo a lo que se adoptó en Ginebra el 30 de junio, bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el que nombran cuando quieren aplicar sanciones. Estados Unidos y los miembros europeos del Consejo de Seguridad, Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal en este momento, quieren presentar en las próximas horas un proyecto de resolución con la amenaza de fuertes sanciones contra Damasco. Es un acercamiento razonable, dijo, fundamentado en la constatación de que dejar las partes como responsables de respetar sus propios compromisos hasta ahora no ha funcionado. Hablaron también allí Mark Lyle Grant, representante y embajador del Reino Unido, y esto habla de amenaza de sanciones para el régimen, un mandato en el que se sigan las líneas del secretario general y sus recomendaciones, y la esperanza de que todos los miembros del Consejo sean capaces de apoyar esta resolución que quieren presentar. Luego apareció el embajador de la Federación Rusa, Alexander Pankin. El capítulo 7 es el último recurso. Capítulo 7 no es eficiente en muchas ocasiones. En muchas ocasiones no ha sido eficiente como instrumento. Y hay una voluntad política de participación en este largo proceso. Entonces, no podemos ser en favor de solo un lado, no solo a favor de sanciones y más sanciones. Tenemos que tratar de ayudar. En suma, se desmarca Rusia y los países occidentales difieren de Rusia sobre la amenaza de sanciones a Siria. Moscú se opone en estos momentos a cualquier mención a sanciones o al capítulo 7, que viene siendo lo mismo, ya que considera que ese deber es una última opción y que las sanciones no serán efectivas para frenar el conflicto. Lo dijo el embajador Alexander Pankin, lo estamos oyendo. Así, más de 16 meses después del inicio de la crisis en Siria y con 2 vetos de Rusia y China a iniciativas similares en octubre y febrero, los miembros permanentes del Consejo siguen divididos sobre cómo lograr una solución a un conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Y aquí habla el representante permanente de Siria ante el Consejo de Seguridad. El caso aquí es Bashar
inmediatamente a la idea de adoptar algo así como el capítulo 7, haciendo referencia a sanciones. Esto no apoya a los genuinos interesados en que la misión del señor Kofi Annan tenga éxito. Capítulo 7 son sanciones y estos países necesitan ayuda y, como lo dijo el plan del señor Kofi Annan, que debe tener éxito. Estamos comprometidos con el suceso del plan de Kofi Annan, pero al mismo tiempo queremos advertir a todo el mundo que los esfuerzos desplegados ahí no tienen que ser solamente parcializados por una de las visiones, porque esto transformaría este escenario en algo tremendamente peligroso. The other efforts deployed by here and there, by this country or that country, to derail the 6 points plan of Mr. Apoyamos el plan de 6 puntos de Kofi Annan. Lo demás sería extremadamente peligroso. Extremely dangerous. Of course, not all the elements of the... Por supuesto, no todos los elementos de la resolución rusa tienen que ser negados. Pienso que contiene elementos muy útiles y tenemos que ir más allá y crear un proyecto que sea útil en el terreno común en que todos debemos estar de acuerdo para sacar de la situación de estancamiento. Lo dijo Peter Witting, embajador de Alemania, ante el Consejo de Seguridad. Por supuesto, la Casa Blanca replicó de inmediato y Jay Carney dijo que Estados Unidos desestima la participación de Irán en la solución del conflicto en Siria. No creo que nadie pueda argumentar de manera seria que Irán ha tenido un impacto positivo en la evolución de la situación en Siria. Ese es nuestro punto de vista, señaló el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney. Las declaraciones de Carney se conocen luego de que Kofi Annan realizara la visita a Teherán y donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Salehi, el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Said Jalili, con quien conversó sobre el conflicto que vive Damasco. Annan manifestó a las autoridades iraníes que Teherán puede desempeñar un papel positivo para resolver la crisis en Siria y poner fin a la violencia desatada por grupos armados opositores al presidente Bashar al-Assad, que además reciben ayuda y logística desde el exterior. Carney también insistió en la posición estadounidense en que la única solución a la actual situación que afecta a Siria no es otra que la salida del presidente al-Assad, y argumentó textualmente: al-Assad es un presidente sin credibilidad. La posición de Washington junto a sus aliados árabes y europeos, orientadas descaradamente al derrocamiento del mandatario sirio, no han tenido avance gracias a los vetos de Rusia y China a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Defections in recent days and weeks, and they are simply the tip of the iceberg. There have been many defections within the military leadership, within the government. Cerraba su presentación hoy desde la sala de prensa de la Casa Blanca, donde lamentablemente ya no está Helen Thomas para hacer las preguntas decentes. Bueno, ha habido muchas deserciones del lado de Siria, ha habido muchos militares líderes que ya no están con el gobierno y nosotros creemos que hay que darle la bienvenida a estos gestos y hay considerables opciones hoy para hacer frente a la situación con Assad. Mientras esto ocurría en Washington, Moscú invitaba, sede de la Cancillería, impresionante sede de la época de la arquitectura soviética, invitaba a Moscú al Consejo Nacional Sirio. Y ahí tenemos al ministro de Relaciones Exteriores con más horas de vuelo en este momento en servicio activo, Lavrov, Sergei Lavrov, dándole las manos a los miembros de la delegación del Consejo Nacional Sirio, con Abdelbazet Saida y otros miembros de la delegación. Lavrov dijo: estamos interesados en la estimación de ustedes sobre el estado de los asuntos en los movimientos de oposición, en las relaciones del Consejo con los grupos de la oposición externa y especialmente con la oposición interna. Así que tratamos de llegar a un entendimiento para tener la perspectiva a lo grande, en grandes proporciones. Y estamos buscando todos los grupos en el terreno que puedan estar dispuestos a dialogar y proveer una ayuda al plan de Kofi Annan aprobado, presentado al Consejo de Seguridad de la ONU. La tesis subyacente de Lavrov es la reiteración de que el pueblo sirio debe decidir él su propio futuro sin injerencia externa.
Al apoyar el plan de transición de Kofi Annan, reiteramos nuestro compromiso con la necesidad del próximo cese de violencia en todas sus formas y por todas las partes de ambos bandos en Siria, no de un solo bando. Mientras tanto, sufría un golpe el plan de salud presentado en el Congreso por el presidente Obama. La Cámara Baja rechazaba la reforma de salud de Obama. Después de 5 horas de debate, los legisladores de la Cámara Baja se pronunciaron a favor de anular la reforma sanitaria del 2010 con 244 votos a favor, 185 en contra. Durante el debate, los republicanos criticaron los costos de la iniciativa y estimaron que su implementación agravaba la situación económica del país. La reforma sanitaria ha incrementado los costos de salud y está empeorando la economía, elevando los costos y dificultando las contrataciones de los pequeños negocios, afirmó el presidente de la Cámara Baja, John Boehner. Y le ayudaba en la tareita Eric Kander, líder republicano de la casa. Es decir, no importa la salud de la gente, lo que importa es proteger la economía, ¿no? Nancy Pelosi es la líder democrática de la Cámara y dijo, el pueblo estadounidense quiere que nosotros seamos creativos, pero que también seamos capaces de crear trabajos. Esto es lo que deberíamos estar haciendo usando nuestro tiempo aquí, no tratando de hacer un lobby para ir a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es evitar hacer un serio daño a la salud y a la economía y pensar en el bienestar de las familias. That does serious damage to the health and economic well-being of America's families. The Speaker of the House is recognized. Tal como están las cosas, Rosa de Lauro, demócrata por Connecticut, dijo, se han equivocado acá, han cometido un error. Y después de 31 veces, han cometido el error y creo que hemos quedado ahora en el día de las marmotas en la sala de representaciones. Bueno, aquí hay algo interesantísimo. Afirmaciones de Obama sobre Venezuela crean polémica y esto viene nada menos que de La Voz de América. En las declaraciones del periodista Oscar Haza del canal América TV, el mandatario dijo este martes que el país sudamericano, comillas, no representa un peligro para nuestra seguridad nacional, cierre de comillas, y se mostró partidario de flexibilizar también el embargo a Cuba. Al ser interrogado sobre las relaciones entre Irán y Venezuela, el presidente Obama dijo, comillas, la verdad es que siempre estamos preocupados por el papel desestabilizador de Irán alrededor del mundo, pero en general, en mi opinión, lo que ha hecho el señor Chávez en los últimos años no representa un peligro para nuestra seguridad nacional. Lo dice el comandante en jefe, el presidente Obama. Lo saca a relucir la página web de La Voz de América. Ahora, ¿cómo podría caer esto en manos de los republicanos que quieren sacar a Obama y que tienen como clientela al poderoso lobby sionista y al mismo tiempo a los que están radicados en Miami, donde quieren tener los votos y el dinero que ellos aportan, ¿no? Romney, es el opositor republicano, salió a decir que las declaraciones del mandatario estadounidense son un comentario sorprendente y chocante, en las que afirma que Venezuela no es considerada una amenaza para la seguridad estadounidense. Estamos en la campaña, somos un issue en la campaña electoral. Romney emitió un comunicado acusando a Barack Obama de quitarle importancia a las amenazas de un régimen que abiertamente nos quiere dañar. Y agregó estas barbaridades. Hugo Chávez ha suministrado a capos de la droga, le ha dado protección, ha alentado organizaciones terroristas que amenazaban a nuestros aliados como Colombia. Plan Colombia, ¿no? Recuerden lo que decía el senador tristemente célebre: para controlar a Venezuela, es decir, el petróleo, debemos ocupar militarmente a Colombia. Y Mitt Romney sale ahora a defender, pobrecito de esto. Y no faltó Ross Lehtinen, otra que ya no va a la peluquería, ya pasó al poder por encima de cualquier otro interés, ¿eh? Lehtinen le pide a Obama firmeza contra Venezuela. Y la republicana, la llamada loba feroz de la Florida, le dijo: el presidente parece desconocer alegremente el odio de Chávez por nuestro país. Chávez le extiende la alfombra roja a los iraníes. Como Hezbollah, ganar un apoyo en la región. Bueno, como argumento de campaña no se podía esperar nada más
pestilente de parte de la gente de Miami que está en este sector de la ultra, que además quisieran, por supuesto, ver desaparecer los gobiernos tanto de la República Bolivariana de Venezuela como todos aquellos progresistas que están en la línea de este cambio histórico en la patria grande, ni qué decir del actual gobierno de Cuba, ¿no? Entonces, esta guerra de comunicados hoy, el señor Mitt Romney, que está buscando la reelección, hizo un desastre, recibió un abucheo gigantesco, estaba nada menos que criticando todas las políticas de Obama, que acababa de hablar bien de Venezuela, y se lanzó contra Obama. Pero además fue abuchado nada menos que en la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, que en su 87% está a favor de Obama. Entonces dijo cómo su paquetazo neoliberal tenía que ahorrar en todo aquello que no fuera imprescindible. Y el Obamacare, es decir, el plan de salud de Obama, nada, había que eliminarlo. Esto incluye el Obamacare. Resultado, ningún asesor le dijo a este señor que la gente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color no puede aceptar que invaliden el plan de salud de Obama porque no hay nada que los ayude y que el 87% de ellos ha votado por Obama. Attention and applause. My policy will be, number one, create jobs for the American people. I do not have a... Trató de salir adelante y dijo, lo primero que voy a hacer es crear puestos de trabajo. And I submit to you this, if you want a president who will make things better in the African American community, you were looking... Y si ustedes quieren un presidente que haga las cosas mejor para los afroamericanos, aquí lo tienen delante, tomen una mirada, mírenme bien. Los aplausos fueron como vieron, súper escuálidos. Después de la buchada más grande que ha tenido en su campaña electoral, se dio un tiro en un pie. Donde no se va a equivocar es en lo que piensa hacer en los próximos días. Se despidió casi en olor de soledad. Y el organista tocaba Dios salve América. Bueno, aquí tenemos algo que tiene que ver con Mitt Romney, es el Jerusalem Post. Romney tiene planeado viajar a Jerusalén, y el Jerusalem Post es inapelable, ¿no? Viajará a Jerusalén, ¿para qué? Fue invitado a una cena para recaudar fondos. ¿Tendrá alguna vinculación Romney con el poderoso lobby pro-israelí? Bueno, déjenme decirles algo. El candidato republicano para las próximas elecciones, Mitt Romney, realizará el próximo 29 de julio un acto en Jerusalén para recaudar fondos para la campaña para los comicios de principios de noviembre y donde presentará sus políticas para la región de Oriente Próximo si es elegido como presidente. Por supuesto que va a aplicar todos los planes sionistas de expansión y los palestinos la llevan muerta con él. Los que acudan a dicho acto deberán pagar por una cena de un plato $60,000. Cada uno quiere reunirse con Mitt Romney, nuestro aliado allá, en los planes sionistas y que pone a raya a los palestinos. En esta cena vamos a recaudar fondos para él. Una cena de un solo plato. ¿Cuánto cuesta? $60,000 por persona. O, si lo quieren, 49,000 euros. Según lo informado por el diario The Jerusalem Post, una fuente del Partido Republicano ha explicado que varios de sus delegados acudirán a dicha cena y que supondrá una pequeña reunión, pero en la que se conseguirá una gran recaudación. El candidato republicano acudirá el 27 de julio al Reino Unido con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos en Londres y 2 días después se dejará caer por Israel a recaudar unos fonditos para su campaña. No lo van a abuchear como ahora acabamos de ver el peor abucheo de su campaña, pero aquí estaba con la gente, la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, y le vino a decir que iba a eliminar el Obamacare, que es precisamente el único plan de ayuda con los costosísimos servicios de medicina nada gratis que hay allá en Estados Unidos. ¿Cómo se ve? Aquí empieza el raqueteo de fondos para la campaña de Romney, con una cenita donde cada quien que quiera sentarse allí, darle la mano y sacarse la foto, tendrá que poner $60,000 por una cena de un plato. Bueno, así es como se mueve, y así es como funciona, y eso es legal. En Estados Unidos los lobistas están registrados, y desde luego esto es una realidad que hay que tener en cuenta.
Si gana Romney ya sabemos por dónde van sus tiros. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, a nombre del equipo Dossier, allí, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y a nombre de ese equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Nacido el 30 de abril de 1983, Leandro Bisotto Neves cumplió recientemente 29 años, una edad en la que un jugador de voleibol todavía está en un alto rendimiento deportivo. Desde su posición de opuesto, la más ofensiva de este deporte, Bisotto se ha convertido en una pieza indispensable en el accionar de la Selección Nacional de Brasil, actual campeona del mundo y subtitular olímpica. Hace 4 años en Beijing, Bisotto no estuvo presente en la derrota en la final contra Estados Unidos y ahora busca ser fundamental en la recuperación del cetro que el gigante sudamericano había ganado en Atenas 2004. Su poder de salto y técnica en el golpeo para evadir las manos de los rivales lo hacen indetenible cuando ataca desde zona zaguera, desde la 1 a la 2. Este joven, que como otros deportistas brasileños forma parte de los atletas de Cristo, será fundamental para que Brasil regrese a lo más alto del podio de premiaciones en unos Juegos Olímpicos, cuando el día 12 de agosto se dispute la final de la cita estival en el Reino Unido de Gran Bretaña. Acontecimientos, contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Secuestrada 3 a 4 meses. Estamos amenazados. Investigaciones realizadas por periodistas comprometidos con la verdad. ¡Brilló la verdad! ¡Brilló la justicia! Interrogantes que usted a través de 25 minutos podrá develar. Why are you here? Necesitamos una respuesta ya. ¿Quién ordenó el disparo? Reportajes Telesur. Todos los miércoles. La crisis económica que llegó de la explosión de la burbuja financiera del sistema capitalista sigue arrastrando a millones de víctimas. Telesur presenta, en un seriado de trabajos periodísticos, cómo el sobreendeudamiento afecta la vida de la clase media, las medidas extremas que son empujados a tomar en medio de la desesperanza, el retrato de realidades que representa la contracara de un sistema financiero que rescata la banca y da la espalda a millones de personas. Los endeudados. Esta semana. Temas cruciales. Los sindicatos, narcotráfico, las revueltas en el Oriente Medio, el tema energético, la primera gran victoria sobre el imperialismo, crisis climática, crisis alimenticias y crisis política. Moderadores con interrogantes puntuales. ¿Qué significaría para América Latina no conocer su historia? ¿Qué significado le encuentras a estas revelaciones? ¿Hasta qué punto también ustedes integrándose? ¿Por qué tiene tanto peso el tema económico? ¿Cuánto desierto hay? ¿Cómo salvar todo lo que hemos conquistado? Expositores con opiniones diversas y plurales. Unidad frente al imperio. Revolución es sentido del momento histórico. Que América Latina debe marcar el nacimiento de una nueva arquitectura desde el sur. Y un espectador al que se da cita cada martes y jueves en la Mesa Redonda Internacional. Durante
el día. Los hechos y sus consecuencias marcan la noticia. Nosotros te ofrecemos las herramientas para comprenderla. El contexto informativo con